¿Cómo reconoce el Ecuador a los derechos colectivos? Tenemos tres momentos del reconocimiento. El primer momento es precisamente el reconocimiento del Convenio 109, que es en 1998, que mediante la lucha del movimiento indígena de la CONAIE en concreto, que implicó incluso la toma del Ministerio de Trabajo para presionar al Estado para que reconozca, lo reconoció como un derecho sin mayores observaciones, como un derecho internacional vigente en el país, pero al mismo tiempo eso fue dentro de la estrategia del movimiento indígena, era presionar al Estado que reconozca el Convenio 169 porque estaba en curso un proceso constituyente. Entonces, inmediatamente el Congreso de la época reconoce el Convenio 169, la Asamblea Constituyente que estaba funcionando no tiene más excusas para no reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas en caso ecuatoriano. Podríamos alargarnos mucho, pero solo quiero hacer una diferencia para establecer esto, cómo se avanzó en el 2008, que es la última constitución que tenemos. En la constitución del 98 se reconoce solo el concepto de pueblos indígenas, ¿ya? No se reconoce más, no se reconoce ni siquiera a la comuna, no se reconoce mucho menos a la nacionalidad, ¿sí? Pero se reconoce a los pueblos indígenas. Mediante este reconocimiento se reconocen los derechos culturales, algunos derechos políticos, se hace mucho énfasis en los derechos culturales, repito, muy pocos derechos políticos. Quizás el derecho político más fuerte que se reconoce en la época, aunque de manera indefinida, es el derecho al manejo judicial interno de los pueblos indígenas, es decir, ya se les empieza a reconocer como autoridad indígena a las comunidades, a los pueblos indígenas, con la diferencia es que dice que para su pleno ejercicio debe haber una ley secundaria, una ley específica. Esta ley nunca se aprobó en el Estado. El movimiento indígena de la CONAIE presentó un proyecto de ley en el año 2000, se aprobó, el Congreso lo aprobó y el presidente de la época, Gustavo Noboa, lo derogó, es decir, lo dejó sin vigencia. Por lo tanto, la práctica de administración de justicia de las comunas seguía siendo penalizada por el Estado. Muchos compañeros, compañeras fueron a la cárcel por administrar justicia porque ese derecho constitucional reconocido hacía que dependa de una ley secundaria que nunca se aprobó. Y así llegamos al 2008, en donde tenemos un nuevo proceso constituyente, donde se amplían los derechos colectivos, se reconoce primero la plurinacionalidad, aunque muy limitado, pero se reconoce al Estado ecuatoriano como plurinacional o de carácter plurinacional, y amplía los derechos colectivos. ¿Cuáles son estos? Primero, lo que contiene el artículo 1, el artículo 6, el artículo 10 y el artículo 157, el artículo 57 con todos sus numerales, con 21 numerales, más del artículo 60 y más del artículo 171, si juntamos todos esos conceptos, todos esos artículos, tenemos dos conceptos básicos ahí. Es que las comunas, comunidades, pueblos y nacionales son sujetos de derecho. Es la primera diferencia con la anterior constitución. Segundo, esos sujetos de derechos, es decir, las comunas, comunidades, pueblos y nacionales, estos cuatro sujetos de derechos colectivos, dejan de ser simples organizaciones y pasan a ser autoridades territoriales y autoridades jurisdiccionales, es decir, tienen derecho a administrar, gobernar un territorio determinado y al mismo tiempo de tener ese derecho de gobernar o de administrar ese territorio, tienen el derecho a resolver los conflictos internos, tienen la calidad de jueces dentro de ese territorio. Entonces, ese es uno de los grandes avances que se logró con la Constitución del 2008. Entonces, ese es, digamos, el primer gran avance de la Constitución vigente, ¿sí? Es decir, se reconoce como sujetos de derechos ya no solo a los pueblos, como hacía la Constitución del 98, ahora se reconoce a cuatro entidades como sujetos de derechos colectivos: comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa,
esos sujetos, esas comunidades plurinacionales tienen derecho a ser autoridades territoriales y ser autoridades jurisdiccionales, es decir, tener la condición de jueces. Por lo tanto, las comunidades o pueblos binacionales dejan de ser simples organizaciones sociales como antes eran denominadas. Su categoría jurídica ya no es lo mismo que un comité barrial, ya no es lo mismo que un comité cultural, ya no es lo mismo que una cooperativa, ya no es lo mismo que un grupo cultural, que antes eran similares o tenían los mismos derechos. Ahora las comunidades y los pueblos binacionales están al mismo nivel del gobierno parroquial, están al mismo nivel del gobierno municipal, salvo algunas funciones en concreto, ¿sí? Entonces, esa es la dimensión que tenemos en este momento. La tercera característica de los derechos colectivos es que, además de ser autoridades, con autoridad territorial y jurisdiccional, su capacidad es además la de regirse bajo sus propias normas, ¿ya? Llámese derecho constitucional, llámese derecho propio, ¿sí? Entonces, esta es la gran capacidad, pero obviamente como todo derecho tiene un límite, un alcance y un límite, estos derechos colectivos también tienen un límite, y el límite de gobernarse por sus propias normas es la misma Constitución, ¿ya? Y los derechos humanos internacionales. Solo para poner un ejemplo, porque este es un tema también bastante complejo que necesita tiempo para desarrollarlo, es, por ejemplo, en el caso de la administración de justicia, por más, digamos que queramos decir lo que es norma propia, nosotros no podemos en un proceso judicial comunitario sentenciar a pena de muerte, porque la Constitución ecuatoriana no reconoce la pena de muerte como una situación interna, como una norma interna. Por lo tanto, las comunas no pueden ir más allá de lo que dice la Constitución, por lo tanto no pueden sentenciar a muerte, no pueden sentenciar a flagelaciones que dañen lo que dañe la personalidad humana. Es decir, por ejemplo, no pueden ordenar a amputar miembros, no pueden cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esos son los límites, pero también al mismo tiempo, esos son la reafirmación de este derecho de la autodeterminación. Para concluir, ¿cuál ha sido el problema? El problema es que hay un problema de orden político y hay un problema de orden cultural. ¿Cuál es el problema del orden político? Que el Estado o los funcionarios del Estado, el gobierno, ¿sí? Ya sea el gobierno local o los gobiernos locales o el gobierno central, el gobierno nacional, sienten como una amenaza en que las sociedades aprendan a autogobernarse por sí mismos, ¿sí? Que es el centro de la plurinacionalidad, es decir, que la sociedad aprenda a autogobernarse por sus propios medios. Por lo tanto, eso implica restarle poder al gobierno central, restarle poder al Estado, ¿sí? Entonces, han sido los funcionarios del Estado que ponen cortapisas o que se resisten a reconocer estos derechos o a practicar estos derechos que están contemplados en la Constitución. Solo por poner un ejemplo simple para graficar esto. En el artículo 6 de la Constitución dice que la nacionalidad del país es la nacionalidad ecuatoriana, sin prejuicio de la nacionalidad histórica de los pueblos, de las comunas, pueblos y nacionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que, solo por graficar, en la cédula, ¿sí? Todos tenemos, además de los datos personales, dice nacionalidad ecuatoriana, pero en el caso de los pueblos indígenas debería ser nacionalidad quichua ecuatoriano o nacionalidad shuar ecuatoriano, que es lo que en el registro civil no quieren poner, cuando la Constitución ordena que sea así. Entonces, eso es, ejemplos como estos podemos poner muchos, en que el Estado se resiste a reconocer, o el gran problema del reconocimiento de la justicia indígena, o de la justicia comunitaria, es decir, uno de los
cuando una comunidad está resolviendo, está conociendo, está enmarcando un proceso judicial dentro de su comuna, hay fiscales, hay policías, hay jueces que desconociendo esta autoridad, desconociendo a la ley, intentan no solo conocer el caso, sino además de enjuiciar a los dirigentes o a las autoridades comunitarias, ¿sí? Porque se sienten amenazadas su poder, se sienten disminuir su poder. Por lo tanto, ese es uno de los problemas políticos al ejercicio de la autodeterminación de las comunas, pueblos y nacionalidades, ¿sí? Es el problema político. El problema jurídico, el problema cultural, perdón, es que la mentalidad de los ecuatorianos está todavía viviendo en tiempos pasados, está viviendo 30, 40, 50 años atrás, es decir, no saben o no quieren saber, ¿sí?, que el Ecuador hay una serie o un marco jurídico completamente actualizado, completamente nuevo, pero sin embargo siguen actuando como si vivieran hace 30, 50 años atrás, ¿sí? Creyendo de que los pueblos indígenas no tenemos ningún derecho, creyendo que los indígenas no tenemos ni siquiera capacidad para hacerlo, entonces siguen actuando como tal, ¿sí? Es fácil escuchar cuando hay problemas de administración de justicia, decir que cómo puede ser autoridad judicial alguien que no ha ido a una facultad de derecho, que no conoce de leyes, que ellos se han pasado años estudiando en la universidad, por lo tanto no pueden estar al mismo nivel entre un juez y una autoridad comunal, un presidente o miembro de cabildo, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con la ley, porque la ley dice que los dos tienen el mismo nivel, tienen los mismos derechos, ¿sí? Pero sin embargo se actúa como tal, como si no existiera esa ley. Entonces, esos son los problemas que enfrentamos en este momento, y una de las estrategias del movimiento indígena para enfrentar esto, además de la lucha política por pelear a que el sistema institucional, judicial del Estado cambie, que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, que reconozca el sentido de la plurinacionalidad, ha sido que más allá de lo que diga o haga el Estado, nosotros ir hacia un ejercicio directo de estos derechos. Por lo tanto, se habla y se trabaja en la perspectiva de la implementación de los gobiernos comunitarios, que es el gran marco teórico, diríamos, en donde queremos nosotros hacer práctico todos los derechos que están reconocidos no solo por el Estado, sino por el derecho internacional alrededor de la autodeterminación y la plurinacionalidad, que son dos conceptos que hay que llevarlos o que hay que verlos como gemelos, es decir, no se puede entender la plurinacionalidad sin el derecho a la autodeterminación, y no se puede entender el derecho a la autodeterminación sin el sentido de la plurinacionalidad, porque son las dos almas gemelas. ¿Qué busca tanto la plurinacionalidad como el derecho a autodeterminación? Que las sociedades aprendan a gobernarse por sí mismos, más allá incluso de lo que dice el Estado y las leyes. Eso es lo que tenemos que tener como elementos básicos para poder entender el derecho a la autodeterminación, entender el derecho de las comunas, pueblos y nacionalidades, y entender lo que es la plurinacionalidad como ejercicio directo de lo que nosotros como pueblos y nacionalidades tenemos como tales derechos contemplados, no solo, como repito, en la Constitución, sino también a nivel del derecho internacional. Hasta aquí podemos, como introductorio a este tema que hoy estábamos discutiendo pues con ustedes. Gracias.